amados hermanos, en esta hora, a la hora que tú me vayas a ver, bendigo tu vida donde quiera que me vayas a escuchar. En este momento, pues, le doy gracias a Dios porque me permite ser el portavoz de su palabra. En esta hora yo voy a orar para empezar a reflexionar en la palabra del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, alabo y bendigo tu nombre en esta hora. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Gracias, Señor, gracias. Bendito sea tu nombre. Bendigo a todo aquel que vaya a ver esta transmisión. Yo te ruego, Señor, que tú me uses como un canal de bendición para tus hijos. Úsame, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, en esta ocasión quiero meditar en una parte de la profecía que nuestro Señor Jesucristo dejó escrita o se escribió aquí en el Evangelio de Mateo, capítulo 24. Y quiero leer, hermanos, hasta el versículo 39. Y esta meditación se va a basar específicamente en el versículo 36 al 39. Entonces, hermanos, pero yo voy a empezar a leer aquí del versículo 1. Mateo 24, versículo 1 al 39. Leeré esa porción y pues haré un mayor énfasis en el versículo 36 al 39. La palabra es bastante clara, muy específica, muy objetiva, por lo cual, amados hermanos, debemos de saber que la palabra del Señor no necesita interpretación. La palabra del Señor se aclara por sí misma. Aquí la palabra del Señor es lo suficiente, amados hermanos, para que el ser humano pueda conocer la verdad, pueda ser salvo. Algunos dicen es que los evangélicos son de la sola escritura. Por fe, sí, hermanos. No quiere decir, cuando nosotros decimos que solo la palabra es nuestra regla de fe y conducta, no quiere decir, hermanos, que, bueno, al menos yo, no quiere decir que yo no estudie otros libros o que no necesite de la información de algunos libros. Hermanos, es muy importante a veces recurrir a libros seculares para información, pero como una regla de fe, como una regla de enseñanza, hermanos, eso ya es secundario, porque la única palabra escrita que te puede llevar a la vida eterna y te puede salvar es la Biblia. Muchos libros, o yo podría decir todos los libros de ciencia, todos los libros de teología, de enseñanza, hermanos, si tú los lees, vas a encontrar que nada está fuera de la palabra. ¿Qué quiero decir? Que, amados hermanos,
de todo lo que se habla en el mundo, en los libros, en la ciencia, en los libros religiosos, hermanos, todos vas a encontrar de que tienen parte de la palabra. No pueden, hermanos, desligarse de la palabra, porque la palabra no es todo. La palabra del Señor lo es infinitamente todo. Esta palabra lo llena todo, hermanos. ¿Por qué? Porque es la misma palabra del Señor. Sin nada de lo que existe, nada de lo que se ha escrito puede estar vinculado, desligado de esta palabra. Por eso nosotros decimos que esta palabra para nosotros, y la mayoría de los evangélicos, decimos que solo la Biblia es nuestra regla de fe y conducta. Nosotros, nuestra fe está basada en esta palabra, y tu fe debe estar basada en esta palabra, tu forma de vida, tu enseñanza, tu doctrina, aquí, hermanos. A mí alguien podrá decirme y mostrarme, no, mire, es que este lo dijo fulano de tal, el pastor fulano de tal escribió este libro. Se le respeta, hermanos, a los grandes hombres de Dios que han escrito libros. Se respeta a aquellos grandes teólogos, a los padres de la iglesia, como se le conoce, todos aquellos que fueron pioneros en esparcir, en predicar el evangelio del Señor, se le respeta. Yo he leído algunos libros, amados hermanos, pero ninguno de esos libros, ninguna de esas enseñanzas puede sustituir las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas de los grandes apóstoles, profetas. Ninguna de esas doctrinas, amados hermanos, puede sustituir o puede suplantar las enseñanzas de Cristo y de sus grandes siervos. No, hermanos, eso sí no. Sí, yo los leo, pero, amados hermanos, yo he estudiado muchos libros y realmente, mira, amado hermano, se quedan muy cortos en teología, en enseñanza, en pureza, amados hermanos. Yo estoy totalmente convencido, son 21 años, 22 aproximadamente, de estudiar la palabra, y no solo la palabra, de estudiar otros libros, otras doctrinas que son enseñadas por hombres, por teólogos. Vuelvo a repetir, se merecen respeto todos ellos. Y si tú quieres admirar a alguno de ellos, también puedes admirarlo, pero no puedes poner tu fe y tu confianza en ninguno de ellos. Así es que, amado amigo, amado oyente, en esta mañana yo voy a predicar. Me estaba entrando una llamada que por respeto le contesté porque era una sierva del Señor. Así es que, amados hermanos, amados amigos, primeramente, con respecto a esto, quiero leerte aquí en 2 de Timoteo. ¿Por qué nosotros debemos de poner toda nuestra confianza acá en la palabra del Señor? Porque dice acá, amados hermanos, le decía Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. Timoteo había aprendido de Pablo, y por eso le decía: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús.
Presta atención, amado hermano. Aquí Pablo le está diciendo que a Timoteo, dice, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Notemos que aquí Pablo es muy enfático, muy objetivo en lo que quería que Timoteo supiera y que en estos tiempos supiera el mundo, la iglesia. Que, amados hermanos, que el ser humano nada más debe de poner su atención primordial en las sagradas escrituras, y que desde la niñez ha sabido las sagradas escrituras. Hermanos, si Pablo hubiera tomado como muy necesaria, como muy importante el estudiar otros libros, Pablo lo hubiera dicho: esta palabra es la palabra de Dios, y tenemos que enseñar y tenemos que aplicar en nuestra vida lo que la palabra enseña, lo que la palabra dice. Aquí Pablo le decía a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido. Pablo le decía a Timoteo: tú has estudiado siempre la Biblia, siempre has aprendido en las Sagradas Escrituras. Dice, las cuales te pueden hacer sabio. La única palabra, la única escritura que te puede hacer sabio. Y no solo te puede hacer sabio, sino también te puede dar la salvación y te puede dar la fe, es esta palabra. Por eso, amados hermanos, de aquí es que nosotros, los evangélicos, los verdaderos hijos de Dios, sostenemos que la única palabra, nuestra única regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Solo la Escritura, solo la Escritura, amado amigo, amado hermano. No hay más libros, porque nosotros tenemos que entender lo que dice la palabra, el consejo de la palabra del Señor. Dice, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio. Nada más, aquí Pablo está diciendo la palabra. No hay que ir a otros libros. Sí, hay que estudiarlos, nada más como una fuente de información, nada más como eso, amados hermanos, no poniendo nuestra fe ahí, no agarrando enseñanzas de hombres y aplicándolas a nuestras vidas. Sí, vuelvo a repetir, hermanos, yo no me creo, ni me catalogo, ni me califico como un gran sabedor, ni un gran sabio, no. Pero sí, 20 años me respaldan de estudio. He estudiado, amados hermanos. Yo no he sido miembro de alguna iglesia, no he estado en una iglesia nada más sentado. No soy evangélico, no soy creyente, no soy cristiano por tradición nada más, no. Sino por convicción y estudiando la palabra. No he estado nada más como comúnmente se conoce, calentando la silla, calentando la banca. No nada más ostento el título de ser cristiano. No, amados hermanos, he estudiado, he indagado muchos libros, he visto videos, he estudiado doctrinas de otras iglesias y he llegado a la conclusión que, así como Pablo le decía a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Las Escrituras, estimado amigo, algunos se han llegado a confundir, porque algunos quieren mezclar enseñanzas, doctrinas de otros libros, que no es la Escritura, y la quieren mezclar con las sagradas. La palabra de Dios no puede ser así, no es así. Está bien si a ti, a mí, porque me gusta estudiar otros libros de escritores humanos, pero yo no les puedo dar la misma autoridad que la autoridad que se le debe de dar a la palabra del Señor. La palabra del Señor es la palabra y punto.
La palabra escrita de los sabios, de los religiosos, está bien, se les respeta. Hasta ahí nada más, se les respeta. Pero no, amados hermanos, se le puede dar la misma autoridad en la vida del ser humano, la misma confiabilidad de fe que la Escritura. La Escritura, amados hermanos, es la palabra de Dios, punto. Nada más, no hay nada más que discutir, no hay nada más que querer negar. No, la palabra del Señor, el verdadero Hijo de Dios tiene que respetarla, tiene que observarla con mucho respeto, tiene que consagrar su vida a la enseñanza de la palabra del Señor. No hay más. Vuelvo a repetir en estos versículos: pero persiste tú, le decían a Timoteo, y tú que me estás escuchando, y yo, persistamos en lo que hemos aprendido y en lo que nos hemos persuadido en la palabra del Señor, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, punto, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Razón tenía el Señor cuando decía ya en San Juan capítulo 5, amados hermanos, voy a leer. De mí siempre van a ver que, hermanos, siempre voy a leer la palabra del Señor, amados hermanos. Aquí en el Evangelio de San Juan, amados hermanos, capítulo 5, hablando de la palabra, de esta palabra, no de los libros que lo escribió tal obispo, que lo escribió tal profeta, tal pastor, tal. No, hermanos, hay que estudiarlo si quieres, como una simple información. Pero dice aquí, amados hermanos, Jesucristo. Voy a leer a partir del 37, San Juan 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, dijo el Señor. Escudriñad. Miren, amados hermanos, en esta ocasión el Señor era criticado por lo que Él hacía, por la autoridad que Él tenía, porque decían que Él se daba testimonio de sí mismo. Él es la palabra, hermanos, a Él hay que creerle. Y ellos no querían recibirlo porque se aferraban a sus tradiciones, a sus enseñanzas, a sus teorías, como hoy en día muchos defienden religión, defienden doctrinas de hombre. No, dice aquí, ni tenéis su palabra morando en vosotros. De esta palabra está hablando. Hay que atesorarla en el corazón, amados hermanos. Ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir para que tengáis vida. Hermanos, está hablando esta palabra. Así es que a los evangélicos a veces nos critican. Los evangélicos, la sola escritura, pero ¿qué más quieres, mi amado amigo, mi amado hermano? Si aquí está, el mismo Señor dijo, esto es el pan de vida. Y acá Pablo le dice a Timoteo, y que desde la niñez ha sabido las sagradas Escrituras. No hay más, amado amigo. ¿Quieres estudiar otros libros? Estúdialo. Yo los estudio como una fuente de información, nada más. Lo que te puede dar vida eterna es esto. Lo que te puede hacer sabio para la salvación es esto. Y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. En cuanto a la salvación, a la vida eterna, en cuanto a tu estabilidad, a tu vida emocional y a la felicidad en esa tierra, nada más es
la palabra, no hay más, amados hermanos. Así es que estamos hablando de la palabra del Señor. Y dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿De cuál escritura está hablando cuando habla aquí Pablo? De esta, de sola esta escritura. Vuelvo a repetir, por ahí algunos critican, solo dicen que los evangélicos tienen las 7 solas, y entre una de ellas, solo la escritura. Yo soy de esos, espero que tú lo seas, y si no lo eres, que solo la escritura sea tu única regla de fe y conducta. No porque lo digo yo, acabamos de leer en San Juan capítulo 5, 37. Decía el Señor, escudriñad las escrituras, escudriña las escrituras. Yo escudriño esta palabra, leo también otros libros como fuente de información, y he llegado a la conclusión que todo lo que hay escrito en el mundo, de alguna manera, tienen que estar ligadas. Todo lo que tú encuentres en todos los libros, amados hermanos, antes, ya sean libros buenos o malos, están ligados a esto. ¿Por qué? Porque esta es la fuente. Aquí, hermanos, esta es la fuente de información, esta es la profecía. Aquí está escrito el pasado, el presente y el futuro. Todo lo que va a suceder. Nada, hermanos, puede salirse del contexto de la palabra de Dios. Aquí está. Por eso tú debes de hacer lo que dijo el Señor Jesucristo. Hay muchos pasajes, hermanos, donde el mismo Dios, el creador tuyo, el creador de todos esos hombres que escribieron, hermanos, hay muchos pasajes donde Él te dice que la palabra es lo primero. A Josué le dijeron, nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, porque entonces harás prosperar tu camino. Si tú lees ahí en Deuteronomio capítulo 6, Él decía que debíamos de estudiar al acostarnos, al levantarnos, andando por el camino, y que se lo vamos a repetir, amados hermanos, a nuestros nietos, a nuestros hijos. Y también, por si fuera poco, dijo el Señor mismo, esta palabra no pasará. Todo podrá pasar, pero esta palabra no pasa. Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esta palabra ha sido desde siempre. Todos los lectores que han existido, amados hermanos, todos, desde el año 1500 y tanto, y que defienden muchos que el fulano de tal, que él fundó, que él escribió. No, hermanos, todos esos son nada delante de la eternidad. La palabra eterna que ha existido es esta, Jesucristo, la palabra encarnada. Y aquí está la palabra del Señor. Así es que, hermano, ¿a dónde vas? ¿A quién estás buscando? ¿En quién estás fundamentando tu fe? Así es que esta es la única palabra de fe y conducta. ¿Qué tiempo tenemos, hermano? 7 minutos. Nos faltan 7 minutos para terminar. Así es que mira, amado hermano, yo aquí también te puedo leer qué decía Pablo. ¿Por qué tener aquí nuestro fundamento, amados hermanos, aquí en Gálatas? ¿Por qué tenemos nuestro fundamento aquí? Porque Pablo decía, mas si aún, mire que decía Pablo, mas si aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Hermanos, tú no puedes escuchar otra palabra, aunque lo haya escrito un ángel, aunque lo haya escrito el obispo, aunque lo haya escrito el papa, que él dejó sus mandamientos. Solo la escritura, solo la escritura. Que la catequesis, que el libro del Mormón, que el Enaje de Guay, no, todos ellos no son nada.
Y todos esos libros no son nada, todas esas enseñanzas no son nada ante la palabra del Señor, ante esta palabra, porque es la única que te puede dar la vida eterna. Grábatelo, San Juan 5, 38. Grábatelo, amigo, amiga. Dice el Señor: escudriña la Escritura esta, porque ellas son las que te dan la vida eterna y ellas pueden salvar tu alma. Y aquí está escrito todo lo que quieras conocer, pasado, presente y futuro. Te vuelvo a repetir, yo no soy nadie para prohibir, porque yo mismo lo hago. Estudio otros libros como una fuente de información y nada más. Pero, hermanos, volvamos al principio para que nadie vaya a pensar que me he desviado. Yo decía que iba a leer aquí en Mateo 24, del versículo 1 hasta el 39. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Ahí voy a parar, detenerme un momento. Hermanos, en otra ocasión yo con ustedes estaremos escudriñando esta parte. Pero aquí viene algo muy triste. Yo decía que iba a enfatizar un poquito en el versículo 36 al 39. Dice aquí: pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, amados hermanos, lo triste es que muchas personas no están haciendo caso a la sola Escritura. Así es que muy pronto ya estaremos continuando este mensaje. Disculpen, hermanos, me han estado hablando unos siervos. Discúlpenme, no tomé la precaución de haber dejado mi equipo celular en el lugar adecuado. Pero yo los bendigo y yo sé que con esto y creo que va a ser una bendición para ti si tú pones atención a lo que hoy hemos meditado. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hago una oración bendiciéndote. Recuerda lo último que leí allá en Mateo, a partir del versículo 36. Ahí profetizó algo muy triste el Señor, que muchos no harían caso de esta palabra. Muchos harían oídos sordos. Espero que no sea tu caso. Retén la palabra, amado amigo, amado hermano. Recíbela, publícala. Si quieres ayudarme en esta comisión que dejó el Señor de predicar el Evangelio, comparte este video, compártelo. Lo interesante es que aquí que muchos conozcan la palabra de Dios y el verdadero Evangelio. Dios te bendiga en el nombre de Jesús. Amén y amén.